Hola a todos y bienvenidos al podcast de Espada y Pluma. Iba a decir que un mes más, pero como ya muchos sabréis, nos hemos saltado un mes porque ha habido alguna serie de problemas técnicos, médicos, personales y de todo tipo. Y bueno, hace ya casi un mes y medio que grabamos el último podcast, pero eso nos sirve para volver con más fuerza y con más ganas que nunca. Y para eso pues tenemos a más o menos el equipo de habituales. Hoy no tenemos a Iker, le mandamos un abrazo desde aquí. Pero sí que tenemos a Alejandro, Lucas y Naika. ¿Cómo estáis? Hola Jorge. Yo iba a intentar mantener la farsa de que estábamos grabando en su día y iba a decir Feliz Halloween y demás, pero si ya la has chafado tú, ya está. Se acabó. Perdona, seguimos en Halloween, ¿eh? Quiero decir, estamos en una tenebrosa mañana de 22 de diciembre. Ah, no, 24 de noviembre. Joder, Lucas. Joder. Halloween, vamos. El banner de la web sigue teniendo la calabaza y todo eso. Así que seguimos en Halloween. Hasta el Black Friday. Es Halloween todo el año. Hasta el Black Friday es Halloween. Por cierto. Hasta Navidades es Halloween. ¿Vosotros decís Halloween o Halloween? O sea, ¿dónde ponéis el acento? Halloween. Somos chiquitos en la calzada, tío. No, claro, pero es que en inglés es Halloween. El acento está al final. O sea, primero los ingleses no saben hacer nada. Tenemos que alcanzar un consenso en esto. Bueno. Mira, lo mejor es Samhain y ya está. Y te ahorras. Halloween es comercial, capitalista. Samhain es céltico, druídico. Suena como que estás invocando algo, aunque no sepas inglés, ¿sabes? Me gusta. Dices la americanada esa y ya está. Exacto. Claro, es que yo pienso que decir Halloween, aunque esté bien dicho en inglés, para mí está mal. Es como decir Spider-Man. ¿Qué es Spider-Man y mierdas? Spider-Man. Y nada, dejando claro la línea editorial de Espada y Pluma, yo creo que podemos ir empezando con el... No, a ver, que ahora estoy buscando la etimología, quiero decir. Hombre, yo si quieres abrimos ya el melón de Jedi o Jedi. Estamos ahí... Es que empezamos así y luego acabamos hablando de si se dice Cthulhu o Cthulhu o esas cosas. A ver, una cosa, que yo estoy buscando la etimología en el Macmillan y es Halloween, o sea, es como que hay dos acentos, pero el acento está entre la O y la I, ¿sabes? O sea, que en realidad no es Halloween, ¿sabes? O sea, no es como un comodín, ¿sabes? Sino que es como Halloween. Como bien dicho, nada más que potencian el intermedio entre la I y la O, ¿sabes? A lo Halloween. Sí, es eso. O sea, no es Halloween, ¿sabes? O sea, es que acabo de buscarlo porque es que es eso. Porque es Halloween. Sí, está bien. O sea, que es Halloween, no Halloween. En cualquier caso. Dime. Vampiros, que creo que hemos venido a hablar de eso. Sí. ¿Vampiros o...? A ver. Vampires. Yo te digo, esto cuando lo edites, le pones aquí lo de Lisa cuando el episodio de Los Simpsons que dice ¡Nosferatu! ¡Las vampires! ¡No se equivocan! La criatura que buscan es un muerto viviente. ¡Nosferatu! ¡Das vampire! ¡Un vampiro! Lisa, los vampiros no existen, ni los duendes, los gremlins o los esquimales. Bueno, amigos oyentes, se nos va a hacer cuesta arribita el programa. Bueno, lo primero quizá es hablar un poco de vampiros en términos más genéricos. No sé qué relación tenéis con los vampiros, si os gustan mucho las obras de vampiros. A mí me gustan especialmente muchas o algunas novelas que he leído y algunas películas, pero también me gusta mucho la parte folclórica o la parte simbólica que tiene el vampiro, la sangre. Y no sé si vosotros que tenéis estudios de letras y esas cosas, habéis podido hacer algún tipo de indagación o tenéis más conocimiento de qué supone el vampiro a nivel literario y a nivel folclórico y a nivel histórico. Yo por mi caso sí, quiero decir, hice como un hilo de Twitter cuando se me ocurrieron las burradas de hacer hilos de Twitter y es el vampiro del anticristo, tienes el vampiro como alteridad y diferentes formas de concebir la literatura y también en la cultura sobre todo. No sé qué tiene que decir Nike, pero
Pero yo, por mi caso, no lo hemos visto en la carrera, pero con algunas lecturitas, pues va bien, sobre todo de novela. No sé qué piensa su mocedad. No, yo tengo un acercamiento más de calle a los vampiros, excepto por el hecho de que durante mi adolescencia era muy fan de Victoria Francés, por lo tanto, el Rey de los vampiros me corría así como muy cerca, pero por lo demás, entrevistando a vampiro, Crepole y Blade, de otro rollo. A ver, yo esta noche no he dormido casi, estoy con las persianas casi bajadas y estoy de lado de frío, así que mi relación es que vampiro. Me falta beber sangre y ya. Bueno, Batman es casi un vampiro, ¿no? Bueno, ese es otro melón. Hostia, de hecho, no, pero que hay un cómic que es Batman contra Drácula y Batman acaba convertido en un vampiro. Hostia, ¿y eso cómo no lo conocía yo? ¿Hay algo que Batman no sea capaz de hacer? Ser Bueno, Batman. te iba a decir matar, pero según Zack Snyder sí que puede matar, así que ya, pues, a saber. Batman hace de todo. Menos ser feliz. Entonces, como nosotros. Y me interesa mucho el mito del vampiro, a mí personalmente, porque es un mito que de una forma u otra está en todas las culturas, en todas las grandes culturas del mundo. Está en la cultura egipcia, está en la mitología romana, en la mitología griega, en distintas manifestaciones. Luego, en el folclore de la Europa centromedieval también está muy presente, con las lamias y todo este tipo de vampiras o de vampiros. Y también tiene, me lo llevo a mi terreno, pero el origen del mito del vampiro se cree o se piensa, o pienso yo, que puede tener un origen zoológico al fin y al cabo, porque hay muchos animales que se alimentan de sangre. El más conocido es el murciélago vampiro, que es un pequeño murciélago que se alimenta de la sangre del ganado y poco más. No tiene especial peligro, pero simplemente pues supongo que la observación de ese tipo de animales puede llevar a pensar o a extrapolar que existen vampiros humanos, pero también están, sin ir más lejos, los mosquitos o las garrapatas o las sanguijuelas. Es decir, hay muchos grupos de animales que se alimentan de sangre y se piensa que la observación directa de esos animales pues puede llegar a la creación de mitos. No se sabe tampoco, porque claro, es muy difícil rastrear el origen de todos los mitos con todas las escalas que ha tenido, pero podría ser o podría ser la explicación de por qué en lugares tan distintos del mundo, en tiempos tan distintos, se ha considerado la sangre como un elemento que lleva a la vida, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego es algo que está presente pues desde la novela de Bram Stoker, donde hay me adelanto un poco, pero hay un zoófago, un personaje que come animales y que dice que la vida da la vida. Y de alguna manera esa es la idea de la sangre, que la sangre da la vida y es, junto con otros fluidos, en algunos casos ha sido el semen, en este caso la sangre, son fluidos que de alguna manera representan la vida y que dan vida y que, por extrapolación, si se consumen, pues en el caso de los vampiros puedes vivir más o rejuveneces en algunas interpretaciones, y en otros mitos pues la sangre en algunos casos pues de vírgenes y cosas así muy estrafalarias pues te da la vida eterna o es una especie de elixir de la eterna juventud, o de alguna manera lo que representa la sangre es al fin y al cabo la vida. Yo quiero hacer un apunte en esto de que estás comentando, que es sobre todo los estudios que se hacían en los años 50 en sociología, que eran estudios sobre los orígenes de la cultura, los orígenes de la magia y todo esto, y sobre todo destacar la figura de un señor que se llama James Frazer, que es el autor de La Rama Dorada. Y en este autor pasó de moda muy rápido, porque sus teorías eran un poco anticuadas, pero si algo tenía era que miraba muchas culturas, no solamente las europeas y las indoeuropeas, sino que se fijaba en todas, y una de las cosas que había acordado era el hecho del canibalismo, de la función del canibalismo, que no solamente era comerse los unos a los otros, sino que realmente era absorber la esencia
de la propia, el propio alma del difunto, generalmente en los casos caníbales, o del sacrificado, que por ideas, digamos, patriarcales tal vez, se deriva a la figura de la Virgen. Y también es interesante el hecho de dar vida, o sea, de la sangre que da vida y del personaje zoófago de Bram Stoker, porque es la idea justamente contraria de Cristo. Cristo dice: el de bebe de mi sangre y come de mi cuerpo, y el vampiro es justamente todo lo contrario, es quien consume tu propia sangre y es quien consume tu propio cuerpo y es quien de alguna forma u otra te acaba poseyendo o acaba ejecutando una función fúnebre sobre tu propia esencia. Es decir, esa idea con que el vampiro es alguien que ha logrado superar la muerte es una figura de superación bastante romántica que es donde se crea realmente todo el imaginario colectivo del vampiro. Como tú dices, antes estaba en Roma, en Grecia, en las culturas caucásicas y tártaras, en Egipto y todo, pero claro, la figura como la conocemos nosotros del vampiro como el otro que ha logrado superar la muerte es una idea totalmente romántica que viene con ese deseo de la dualidad entre la creación y la destrucción, que estaba muy de moda en aquella época. Y viene con todo esto y también el vértigo del haber sido creado y poder ser destruido, que también vemos en Mary Shelley con el Frankenstein. Entonces, toda la novela gótica y todo el imaginario colectivo que se ha ido creando alrededor de cómo concebimos la muerte y la responsabilidad que tenemos como seres humanos de crear una memoria o crear, digamos, ese futuro que no podemos llegar por ese lapso de la muerte, es el vampiro quien cumple con ello. Entonces es muy interesante ese apunte, creo yo, a lo que estabas diciendo desde el punto de vista más de tu campo. Yo lo que sí veo es que en los vampiros más modernos tenemos siempre asociada la idea de la seducción, porque los monstruos dan un poco menos de miedo cuando puedes acostarte con ellos, supongo, pero es cierto. O sea, yo veo simplemente partiendo de la película de Nosferatu, yo veo a Nosferatu y es lo último que se me pasa por la cabeza es intentar seducirlo, o que me seduzca él a mí, la verdad. Bueno. Sí, la verdad. Sí, claro, luego ves en Crepúsculo, y luego me gustaría hablarlo más largo y más tendido, pero luego ves que en Crepúsculo los vampiros son única y exclusivamente chicos guapos un poquito más especiales que el resto. Y poco más, es el quarterback que no quiere ser quarterback, pero wow, está ahí fino. Y es única y exclusivamente el interés romántico, ya está, todo lo demás no importa. No importa la importancia de la sangre, aunque sea muy importante también, es simplemente como objeto de deseo. Incluso la sangre en Crepúsculo está como, bueno, porque son vampiros, pero no es algo que se le haga especial hincapié. No, excepto en el caso de la hija pequeña, no. Es que me parece maravilloso cuando dice, yo es que prefiero la sangre donada, salimos ganando todos, yo no mato humanos y yo bebo sangre, o sea, claramente, todo ventaja. Yes. Me gustaría saber a mí si lo que has dicho, esto de lo del quarterback, podría ser el producto de la cultura emo en la que estaba de moda en aquella época, que obviamente el quarterback no suele ser una figura emo, pero la del vampiro sí, y eso, en la piel pálida y escuchar My Chemical Romance, pues estaba dentro del mundo de la película, ¿sabes? Entonces estaría interesante ver si el cambio social del vampiro puede afectar a la tendencia emo de aquella época. Es decir, un emo que si hiciese quarterback sería un vampiro. Sí, buen razonamiento. Bueno, lo que está claro es que ha habido un montón de cambios de paradigma con la figura del vampiro. El vampiro como Drácula, el vampiro nobiliario, el vampiro elegante, por decirlo de alguna forma, no aparece hasta finales del siglo XIX. Ahora hablaremos de Bram Stoker, hay alguna figura también más. Pero antes, según la tradición y el folclore europeo y el folclore oriental, los vampiros eran malos bichos al final, eran prácticamente bestias y animales,
Y cuando cristaliza el mito del vampiro como ideal romántico y ya de forma velada, en Bram Stoker está todo el componente sexual, que luego se ha incentivado mucho más. En Bram Stoker está simplemente sugerido, pero ya estaba de alguna forma. Y si queréis ya pasamos a hablar de toda esta novela romántica. Bram Stoker es la principal. Hay alguna más, por ejemplo, Sheridan Le Fanu en 1872 escribe ya Carmila, que probablemente sea el principal precedente de Drácula. Es ya una novela, a mi modo de ver, muy interesante, está muy bien escrita, tiene bastante altura literaria. Y ya estoy hablando un poco de memoria, creo que en 1890 empieza Bram Stoker a escribir Drácula y lo termina en 1897. A mí es una novela que me gusta mucho, Drácula, como novela en sí. Aparte de suponer la invención de un nuevo mito o la reformulación del mito del vampiro, a mí como novela la verdad es que me gusta mucho y tiene mucha altura literaria, y la leí hace relativamente poco, hace unos cuantos meses, y ya la recomendé en un podcast anterior, y aprovecho de nuevo para volver a recomendarla para no tanto como interés arqueológico o literario, que bueno, también, sino porque como novela en sí a mí me parece muy interesante y bastante llevadera y fácil de leer comparado con algunas de estas novelas inglesas de finales del 19 que sí que se hacen un poco más cuesta arriba. Es que Drácula además tiene la forma en que está escrita, con ese formato de cartas y demás, yo creo que se hace muy ameno. Como Juego de Tronos, por ejemplo, que está redactado con capítulos que saltan de un personaje a otro, pues un poco ese estilo de como son cartas que van cogiendo extractos de lo que está pasando y lo que está viviendo el personaje. Creo que se hace muy ameno, incluso como puerta de entrada a la literatura. Sí, ¿no? Forma parte de la novela epistolar porque está básicamente escrita, tiene una estructura narrativa que yo, corregidme si me equivoco, pero yo creo que no era especialmente habitual en la época escribir de esa forma. Es que es básicamente a través de cartas, pero sobre todo de diarios de los distintos personajes. Hay como 4, 5, 6 personajes que escriben cartas y diarios. Está Jonathan Harker, que es el protagonista, el que todos tenemos en la cabeza, que viaja hacia el castillo de Drácula. Está el propio Van Helsing, que después podemos hablar un poco de Van Helsing y de su figura. Están también el doctor, dos de las mujeres que permanecen en Londres. Es decir, la propia estructura narrativa de Drácula yo creo que es bastante novedosa y hace que, pese a ser una novela romántica, porque, por ejemplo, Frankenstein, sé que a mucha gente se le hace muy cuesta arriba de leer. Le cuesta mucho leer Frankenstein. Pero yo creo que Drácula, como puerta de entrada a la novela vampírica, es incluso relativamente accesible. Sí que es verdad que la parte de Drácula que se ha acabado más conociendo es el viaje de Jonathan Harker al castillo de Drácula. Y la mayoría, luego veremos, la mayor parte de películas obvian en gran medida todo lo que viene después, que es cuando, bueno, no creo que los spoilers de Drácula nadie me vaya... No. Luego después Drácula viaja a Inglaterra. Y de hecho 3/4 partes de la novela de Bram Stoker es Drácula en Inglaterra y cómo Jonathan Harker, Van Helsing y los demás personajes tratan de hacer frente a Drácula. Y sin embargo lo que más se ha acabado adaptando y lo que más ha quedado en el saber popular es todo lo demás, todo lo previo, que es básicamente una especie de prólogo en el que Jonathan Harker viaja al castillo de Drácula a venderle a Drácula una casa en Londres, que es la que luego utilizará Drácula para viajar. Con esa frase de que es que Jonathan Harker yendo ahí a venderle, es que de repente he pensado, hostia, es un puto comercial a puerta fría. Sí, seguro es norte hispana. Ahí quiero una multipropiedad. Hacemos un ahorro y sin permanencia. Sí. No, yo quería hacer una parte, sobre todo en la parte de como la estructura narrativa de Drácula. En la época romántica, en la generación de toda la novela romántica, que no era novela, básicamente eran diarios escritos y epistolarios, no
creo que lo novedoso no es el formato epistolar, es decir, que se escriban con cartas, sino que las cartas de varias personas tracen la conjunción de todas las miradas y de cómo se desarrolla la novela. Porque en sí lo epistolar ya está en Werther, está en Frankenstein mismo. Todas las escrituras de mujeres realmente empezaban con la carta, porque era el espacio privado, el diario y la carta era el espacio privado donde la mujer podía llegar a escribir sin la necesidad de ese escritorio, de esa habitación propia. Y claro, es una idea que no me parece tan accesible, la verdad. Quiero decir, empecé con Frankenstein empecé con Drácula y lo dejé, y Frankenstein lo pude acabar de una sentada, pero porque me parece eso, una construcción que está muy bien y es muy... Pero la cosa es que es muy poliédrica. Es decir, que va construyendo desde diferentes puntos de vista la figura de Drácula, desde el punto de vista de Van Helsing, luego del protagonista. Claro, es como que va moviendo desde bastantes puntos, y la novela es un poquito bastante más tocha que la de Frankenstein. Y lo que quería también comentar era un aspecto fuera de la obra de Bram Stoker, pero que deriva en Bram Stoker, que es el hecho de el cambio más importante que veo de Drácula, es el hecho de que los cambios entre épocas, o sea, la concepción de cómo se ha concebido, es interesante ver que desde la creación del cristianismo lo que ha sucedido hasta la llegada de Bram Stoker es quitar el elemento religioso, porque hasta entonces el elemento religioso en Drácula es bastante importante. Es decir, se utiliza... Drácula es el vampiro es un monstruo porque altera un orden natural individual, porque quita la vida, y social, porque es un elemento colectivo que da miedo o infunde miedo en un conjunto de personas que se ven afectadas por esa extirpación de la vida. Y el elemento religioso siempre estaba ahí como una especie de catalizador de todos los problemas o de salvación, y llega a ese punto en el cual cuando cae la religión, con la Ilustración cae la religión, se alza la historia, o sea, la historia en mayúsculas, como la responsabilidad del ser humano. El juicio final es nuestra historia, y llega hasta el punto en el que la película esta de los vampiros zombies nazis de oscuridad, los propios vampiros dicen oh my god, ¿sabes? Que es como justo la antítesis de lo que debería ser la figura del vampiro. Entonces es interesante eso, y cómo el lapso de Drácula de Bram Stoker propone la interiorización, o sea, la incursión de el vampiro dentro de Londres, porque realmente el vampiro hasta entonces estaba fuera, estaba en Transilvania, estaba en mitad de un bosque en su castillo, estaba alejado, era como un rey en la Francia del siglo XIII, es decir, estaba alejado del pueblo, y Bram Stoker lo que hace es meterlo en una ciudad de Londres victoriana. Entonces ese gesto es interesante porque es eso, es como antes el vampiro era un monstruo y ahora ya no, porque está entre nosotros. Entonces es un gesto muy inteligente a la hora de considerar la alteridad, es decir, la figura del otro, de ostras, está entre nosotros y podemos ser nosotros el alter de otro. Entonces, ¿qué es lo que deriva en Crepúsculo? Que realmente Bella se enamora de aquello que no puede ser, o Brad Pitt no se enamora porque no era la época, pero de lo que Lestat le propone que no puede ser. Entonces, es como que se ha ido acercando poco a poco la figura del vampiro a la figura de la seducción de la que hablaba Naika al principio. ¿Por qué? Porque hemos quitado ese elemento religioso, creo yo, de su concepción principal, de la extirpar la vida, ¿sabes? Breve apunte. De hecho, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención en entrevista con el vampiro, y es el hecho de que los vampiros, o sea, tanto Luis como Lestat, son profundamente urbanos. Ellos empieza el tema, pues es un poco en unas plantaciones, un poco así alejados, pero en cuanto se meten en la ciudad no quieren salir de la ciudad, porque en la ciudad hay crimen, hay plagas, hay todo lo bueno para que un vampiro pase desapercibido. Por lo tanto, pueden salir a cazar todas las noches, pegarse festines, cazar 3 días en una noche si les da la gana, alimentarse hasta que ya no tienen sed, y nadie nota nada. A nadie le parece raro. Pueden llegar a dejar moribunda a una niña, luego secuestrarla y convertirla, y nadie dice nada, a nadie le sorprende. Y sin embargo, cuando viajan a Europa,
viajan Luis y Claudia, que es la niña. Cuando viajan a Europa, pasan miedo porque conocen a lo que es el primer contacto con el vampiro que tienen son prácticamente cadáveres medio redivivos o algo así, que básicamente se mueven y beben sangre, pero no tienen ojos, no tienen nariz, o sea, están descompuestos, son cadáveres con vida, no son vampiros como ellos. Ellos, dentro de lo que cabe, siguen siendo personas que están vivas, les sigue latiendo el corazón, pero tienen un ritmo circadiano diferente y una dieta completamente distinta. Entonces, de hecho, me representa un poco lo del ritmo circadiano. Vampiros de Erasmus. Tal cual. Y de hecho se hace pasar medio por cazador de vampiros, que es como maravilloso, o sea, sí, bonito. Y eso me llama mucho la atención porque luego en Crepúsculo se recupera un poco y en Crepúsculo tenemos vampiros que son urbanos, pero son urbanos por conveniencia. Igual que estos, pero de una forma diferente. Es decir, los Cullen viven en el puto bosque porque ahí es donde pueden jugar a béisbol sin que nadie les diga nada. Claro, se está a gusto, sí. Claro, pueden tocar el piano a las 7 de la mañana y nadie va a decirles, pero a ver qué haces, voy a llamar a la policía. Pueden hacer lo que les dé la gana, pero siguen siendo urbanos porque lo necesitan. Es un alimento espiritual para ellos. Carlyle, que es el padre, la figura paterna, es médico y él lo que quiere es salvar vidas como médico, aparte de ser vampiro. Entonces lo que hace es trabajar en el hospital y trabaja salvando vidas todos los días y lo hace por él y por sentirse bien él. O sea, esto es como cuando alguien colabora con una ONG, obviamente lo haces por un motivo puramente personal y egoísta, que es sentirte bien contigo mismo y haces un bien a la humanidad en general, lo cual está muy chachi. Colaborad con ONGs. Pero amén de eso, el resto se siguen relacionando simplemente porque quieren. Podrían no ir al instituto, pero lo hacen porque en realidad les gusta relacionarse. Aunque solo se relacionen entre ellos, les gusta sentirse parte de una comunidad humana a la que nunca han querido dejar de lado. Nunca han querido renunciar a esa parte de ellos mismos. De hecho, en todas y cada una de las historias de estos vampiros te dicen que fue una decisión de vida o muerte, de seguir viviendo. Ellos no querían morir, por eso acabaron convertidos, porque había un deseo de mantenerlos con vida, no porque quisieran, no sé, en el caso del Lestat perfectamente me puedes decir, no, es que este tío se ha mantenido vivo única y exclusivamente para poder ganar dinero y gastarlo, que es un poco mood también, pero no es eso de, es que quiere ser joven siempre, como Bella se convierte por amor, los otros se convierten para sobrevivir, porque no quieren dejar la vida. Y eso es también un poco interesante. No sé. Bueno, un poco la deformación que se ha ido haciendo del vampiro, incluso eliminando en algunas versiones, pues, o no son inmortales, o no se les mata con una estaca, o pueden entrar a los sitios tranquilamente. Eso, lo que la figura clásica del vampiro popular que hay en la cultura popular, la redundancia, pues ir deformándola y diciendo, me quedo con estos elementos, cambio otro. En Crepúsculo mismamente pueden salir y les puede dar la luz del sol, no se mueren con eso. En American Horror, en la 5ª temporada creo que está eso mismo que dices, de que los convierten pues porque quiero seguir siendo joven o porque la madre que quiere seguir con el hijo, pero les cambian también, por ejemplo, eso de decir, ¿eres inmortal? Bueno, si te pegan un tiro en la cabeza, a lo mejor eres menos inmortal. Pero mientras tanto, pues viven eso, simplemente se alimentan de la sangre y ya. Yo creo que eso forma parte de eso, de quitar al elemento vampírico de lo fantástico, porque he visto pocas pelis de vampiros, pero por ejemplo, la única peli que recuerdo con vampiros con elemento religioso es la adaptación esta de Stephen King, que no me sale el nombre ahora, la del Salem Slot, creo que se llama. Sí, El misterio de Salem Slot. Sí, que ese tiene un elemento religioso de vampiro, como inicialmente, pero es que luego te sale Abraham Lincoln, cazador de vampiros, y el elemento principal de devorar el alma que tenía con esto de ser Fraser se elimina, porque es Abraham Lincoln matando vampiros como podría matar zombies o podría matar otro tipo de cosas. Entonces es como que se pierde la condición porque se va naturalizando el contexto del vampiro. Hasta llegar a Crepúsculo, donde es el vampiro la aspiración romántica de querer seguir viviendo dentro de
de esa intensidad emo típica del 2012. Sí, pero Crepúsculo no deja de cristalizar el deseo que tenemos todos, que es el vivir un amor eterno siendo siempre joven. Sí, yo creo que más el amor de Bella y a sí misma. Es como que es aquello que no puede alcanzar, como con esas expectativas tan bovarianas de querer ser inmortal o querer ser ese amor sobrenatural que tiene cuando va al bosque y dice: sé lo que eres, no duermes por las noches, eres un Jonas Brother. Entonces, es ese tipo de cosas y claro, acaba siendo eso, pero claro, puedes hacer una segunda lectura como lo estás haciendo tú, de ese elemento de que realmente la figura del vampiro es una figura desesperada. Yo quiero decir, antes de que nos movamos un poco más, que incluso estas reformulaciones del vampiro de Drácula están en las propias versiones, las primeras versiones que se hacen de Drácula, las primeras versiones cinematográficas. Si pensamos en la novela de Stoker, muchas de las reglas del vampiro que aparecen ahí, luego se toman algunas, otras se transforman completamente. Por ejemplo, lo de que a los vampiros ya más recientemente no les pueda dar la luz del sol, en la novela no es tanto así. No es que no les pueda dar la luz del sol, en Nosferatu tampoco es así, sino que es que hay determinados momentos del día que tienen mayor fortaleza que en otros. Coincide, creo que era la medianoche y el mediodía. Luego está la idea, que no sé exactamente dónde surge, de que a los vampiros no pueden tocar agua corriente, por ejemplo, y luego aparecen en algunas películas de la Hammer como es así. Pero bueno, de alguna manera quería hablar primero de las versiones más directas que tiene Drácula, ¿no? Y la primera versión que tiene Drácula es Nosferatu, que es la película de Murnau de 1922, que, claro, hoy en día nos parece Drácula muy antiguo y Nosferatu también, pero realmente si lo pensamos, la Nosferatu tiene 25 años desde que se estrenó la novela. Es una versión apócrifa de Drácula. Nosferatu, creo que el propio Bram Stoker lo cita en la novela como una palabra rumana o eslovena, no recuerdo bien, que significa vampiro. Luego se ha visto que realmente el origen de la palabra Nosferatu no está nada claro y que realmente probablemente ni siquiera quiera decir vampiro como tal. Pero bueno, al fin y al cabo Nosferatu es una versión apócrifa de el Drácula de Bram Stoker. Es decir, cambia Londres por una ciudad alemana que creo que era Würzburg, una cosa así, o Würzburg. Y los personajes, pues el conde Drácula no es el conde Drácula, sino que es el conde Orlok, interpretado por Max Schreck, y en fin. Es una adaptación bastante fiel de la novela de Bram Stoker, y que a mí me gusta muchísimo Nosferatu. Y si alguien me dijese cómo empezar a ver cine mudo o cómo iniciarse en las películas de los años 20, 30, pues probablemente Nosferatu sea una buena puerta de entrada. Que, a ver, esto lo digo yo, igual a la mayoría de las personas le va a parecer aburrida, obviamente. Nosferatu hoy en día tiene que ser vista con determinados ojos. Pero a mí me gusta mucho, me parece que a nivel de riqueza visual, de riqueza plástica, es probablemente relativamente la mejor adaptación que se ha hecho nunca de Drácula. Y es una película que recomiendo mucho ver. Hay alguna restauración muy buena. De hecho, creo que, por ejemplo, en Filmin está tanto una restauración que se hizo hace 20 o 30 años y una restauración más reciente. Y a mí me parece muy interesante como puerta de entrada al cine mudo, como puerta de entrada al expresionismo alemán. Es superior a mí, he tenido pesadillas durante muchos años con la imagen de Nosferatu. Sí, como es el Grinch, ¿no? Exactamente. Aquí desenterrando mis traumas, Lucas. Yo no he dicho nada, ¿eh? No, pero sí, si la figura de Drácula a partir de entonces va a ser la de un noble muy elegante, ¿no? Luego podemos hablar del Drácula de Todd Browning, de Bela Lugosi. Nosferatu es un mal bicho y al final
es... Era un calvo. Claro, es una cosa intermedia entre la bestia vampírica del medievo y el noble que después, o que ya está en la novela de Drácula, que a mí personalmente me da bastante miedo. Y incluso Nosferatu como tal, luego ha acabado separándose del Conde Drácula como tal, ¿no? Por ejemplo, luego hablaremos más porque sé que aquí hay alguien a quien le gusta lo que hacemos en las sombras. Ahí Nosferatu aparece como un personaje más que no está ligado a Drácula, sino que Nosferatu es Nosferatu y Drácula es Drácula, a pesar de que originalmente pues Nosferatu sea una adaptación bastante fiel del Drácula de Bram Stoker. Has tardado en sacar lo que hacemos en la sombra. Lo estoy deseando, Lucas. Pero es que yo creo que además lo hacen muchas obras, porque en Blade, por ejemplo, o en Underworld y demás, están como los vampiros más humanos, con aspecto humano, que sería la versión de Drácula, por decirlo de alguna forma, y luego todos los que son mayores, viejos y demás, tienen el aspecto de Nosferatu, calvos, con la piel muy, muy pálida, con las venas marcadas, como si hubiese esa diferencia entre razas, por decirlo de alguna forma. De hecho, no quería yo sacar la terrible y maravillosa última película de Drácula, o una de las últimas películas de Drácula, que es esa de la que usted me habla, en la que Drácula hace cosas y tiene un hijo que le ofrece pan. Hostia. Esa es una de mis películas favoritas de Drácula porque es infame, es maravillosa. Es simplemente un señor haciendo cosas. ¡Oh, qué belleza! Pues en esa película también tenemos el vampiro originario, que es Nosferatu, pero interpretado por un Lannister. Y luego resulta que el protagonista sigue siendo joven y guapo y maravilloso y todo el rato, lo cual se agradece muchísimo. Yo lo que quiero apuntar es al hecho de que Nosferatu... Bueno, primer apunte, que para empezar con el cine mudo, el expresionismo alemán, sea Nosferatu, sea el gabinete del doctor Caligari, sea la película que sea, suele ser como la película inicial que deberías ver, o el cine al que deberías enfrentarte cuando es el cine mudo, y luego a Chaplin y luego a Metrópolis. Y el segundo apunte, que es muy interesante, es el hecho de que la película, como es antes de todas estas tendencias de los años 50, 60, que empezaron los franceses a hacerse los intensos intelectuales, la necesidad del vampiro no era en ese momento la de la seducción, sino que era el principio de Bram Stoker. Y el principio de Bram Stoker, uno de los principios del vampiro es el fáustico. Es decir, dentro del absoluto es el mal absoluto y el amor absoluto, que digamos que son los dos grandes ejes de la construcción de Fausto y de la construcción, en este caso, del Nosferatu de Munro. Y me gusta mucho el hecho de que en lo que hacemos en las sombras, el personaje de Nosferatu queda relegado a esa tumba bajo tierra, en el piso de abajo, que está encerrado y que todos veneran, pero todos saben que está destinado a morir. Incluso en la película, cuando muere quemado por el sol por uno de los vampiros amateurs, claro, todo el mundo llora su muerte, pero en sí es como que no ha pasado nada, porque es aquello que acaba destinado a morir. Incluso las actitudes mismas de los propios vampiros es como que están destinadas a cambiarse, nobilizarse y bajar a tierra, a llegar a compartir piso de estudiantes como si fuese una universidad de vampiros. Y es bastante interesante ese hecho de que cambias la concepción de, no sé si quieres decirlo en términos intelectuales, de pulsación, castración de Lacan, a lo del mal absoluto, que sería el Nosferatu, y el amor absoluto, que digamos que es lo que salva todo. Es interesante esos diálogos. Sí, es que además hay muy pocas películas de humor como tal, de vampiros, y por eso es tan fresca la película de Taika Waititi, que después hablaremos más porque a mí me gusta mucho. Por seguir un poco la línea esta de hablar de adaptaciones de Drácula, brevemente las que me parecen más interesantes o las más relevantes, porque hay muchísimas, pero bueno, en 1932 está la película de Todd Browning, con Bela Lugosi como Drácula. Para que nos hagamos una idea,
Este es cuando los niños se disfrazan en Halloween de Drácula, se disfrazan de Bela Lugosi, que es el típico vampiro repeinado hacia atrás con capa y ya está. Y bueno, realmente esta película es una... Sí, no está basada directamente en la novela de Bram Stoker, sino que está basada en la teatralización de la novela de Bram Stoker y se nota mucho, es una película muy teatral. Es una película muy interesante, pero que es, entre comillas, poco cinematográfica, aunque también teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 30, esto es relativamente normal y muy habitual en la época. Luego, el gran salto que se produce, creo que nos tendríamos que ir a los años 50, cuando la Hammer, la histórica productora inglesa de películas de terror y sobre todo de terror gótico, estrena Horror of Drácula, que en España se llamó simplemente Drácula, en 1958. Es la película dirigida por Terence Fisher, que luego ha tenido muchas secuelas. Y con Christopher Lee como Drácula y Peter Cushing como Van Helsing. Y todas estas películas, tanto la primera, Horror of Drácula, como... Luego hay muchas, ¿no? Creo que Las novias de Drácula es una de ellas. Drácula, príncipe de las tinieblas. Drácula se levanta de su tumba, en fin. Muchísimas. Normalmente con Christopher Lee como Drácula y Peter Cushing como Van Helsing. Y un poco adaptando la parte de la novela que más se prefiere, que normalmente es la de cuando Jonathan Harker u otros personajes viajan al castillo de Drácula. Y son películas muy interesantes, también hay que verlas con determinados ojos, pero que tienen una puesta en escena increíble, son bastante elegantes en su dirección, sobre todo las de Terence Fisher. Y a mí como interesado en las adaptaciones de Drácula, estas son paradas, yo creo que muy interesantes que uno puede hacer para ver cómo se ha adaptado el mito de Drácula en esta época. Que cualquiera que haya visto películas de la Hammer o que tenga la idea de cómo eran las películas más o menos de terror gótico de los 50, 60, 70, es más o menos lo que se va a encontrar en Drácula. Que la figura de Drácula en sí misma no varía mucho de lo que ya era el Drácula de Bram Stoker, pero hace una adaptación muy interesante con juegos de luces que uno no podría esperar de lo que es una novela gótica per se, que siempre espera algo muy 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 oscuro. Aquí hay juegos de luces mucho más creativos y incluso utilizando colores muy distintos entre sí. Y en general yo desde aquí recomiendo que se le eche un ojo a las películas de la Hammer, porque a mí me parecen interesantes. También está la película de Dan Curtis de 1973, que es muy interesante también. No voy a hablar mucho más de ella porque en general es una adaptación también bastante clásica del mito de Drácula, pero muy, muy bien realizada, y que de alguna manera trae de nuevo el romanticismo fatalista en los años 70, cuando ya empezaba a perderse. Y luego ya la última gran película, o al menos la más conocida adaptación de Drácula, es el Bram Stoker's Drácula, que es la película de Francis Ford Coppola, que es el director de El Padrino, Apocalypse Now, La Conversación y tal. En una época, en el 92, en el que Coppola ya no es ese gran director que hace grandes películas. Lo intenta con Drácula, con esta adaptación de Drácula, pero a mí personalmente no es una película que me guste mucho. Yo creo que sí que se nota que detrás está la mano de un genio y estilísticamente y visualmente tiene momentos increíbles, pero lo que viene a ser el guión o la interpretación que hace de los personajes, o la interpretación que hace de la sexualidad, que es, a mí me da la sensación de que es hasta ridícula en muchos casos, o infantil, o muy superficial. Y bueno, recomiendo verla porque tiene buenos momentos, tiene escenas increíbles, visualmente sí que tiene un gran nivel, pero no es la gran obra que yo creo que que Coppola quería hacer. Que yo creo que lo que quería hacer era la adaptación de Drácula definitiva, ya fuera de su tiempo, y les sale una obra con muchos peros. No sé si vosotros
habéis visto alguna de estas que he dicho o alguna otra más, o si os interesa alguna adaptación más de Drácula ya para pasar a hablar del resto de obras de vampiros que también son muy interesantes, claro. Mira, voy a hacer una pequeña pausa en las dos últimas que has dicho, porque yo las vi esas, pero hace muchísimos años, muchísimos, y no me acuerdo ni siquiera, incluso las confundo y una creo que es en blanco y negro, así que mira cómo estaría la cosa. Hay una de las dos, no sé cuál, que por alguna razón que desconozco, los nombres de las dos chicas protagonistas ¿Sí? están cambiados. Sí, sí, sí. No sé por qué. No lo entiendo. Sí, sí. Y hay otra, una de las dos, no sé cuál, que siempre me hace mucha gracia porque es que me acuerdo, la vi un verano en mi casa, estando aquí con un amigo y demás, y hay una escena que de repente coge el protagonista, se asoma por la ventana y está el puto Drácula como escalando las paredes como si fuese un lagarto, moviéndose por ahí. Y dice, no sé qué pasa, y además siempre me acuerdo que mi colega cogió y dijo algo en plan, joder, se quita el zapato ahora y se lo tira a Drácula así y te descojonas. Y tengo esa imagen grabada de imaginármelo cogiendo el zapato, tirándose a Drácula y diciendo, hostia, esto lo meto en la de lo que hacemos en la sombra y lo compro ya. Sí, tiene muchas escenas pasadas de rosca. Y lo que decías de Lucy y Mina, que son las dos... los dos personajes femeninos que había en la novela de Bram Stoker, al final se ha hecho un poco lo que se ha querido con ellas. En cierto sentido justificado, porque el papel que cumplen en la novela se puede entender que luego en una adaptación sea solo un personaje, y al final, bueno, a veces Lucy ha servido como hija de Van Helsing o del otro, o a la esposa de Jonathan Harker, en fin, se ha hecho un poco lo que se ha querido con Lucy y Mina. Y de hecho en casi todas las adaptaciones no recuerdo ninguna en la que estén las dos cumpliendo el papel original. Yo iba a nombrar también, lo que pasa es que se les llama vampiros, pero realmente son más bien otra cosa, que es en Soy Leyenda, la novela de Richard Matheson. Sí. Y que luego tuvo una adaptación en creo que en los 60, de Last Man on Earth, una cosa así, y luego la más conocida de Francis Lawrence, creo que era, se me ha ido el nombre del protagonista. Con Will Smith. Eso, Will Smith. Con Will Smith de protagonista. No sé si habéis leído la novela. A mí me parece una grandísima novela. Las adaptaciones, la primera me parece muy interesante. La segunda, la de Will Smith, tiene una primera parte que sí que me gusta, pero la segunda parte yo creo que se les va un poco y ya empieza a ser un poco improvisado todo y no me interesa tanto. La última adaptación es que yo creo que se pierde un poco el mensaje. La gracia de la novela original era que al final se producía ese cambio en el que el protagonista en verdad acababa convirtiéndose en vampiro, porque al final tenía una sociedad realmente de vampiros que viven de noche y de día duermen, y hay un ser que va por la ciudad, se dedica a vagar por ahí cuando ellos duermen y cuando puede los va cazando. Entonces eso en la película se perdió y en la novela se explicaba. Es decir, en la película te enseñan a unos vampiros que se tiran como si no tuviesen raciocinio y van como locos a atacarlo y demás, y eso en realidad es simplemente que, coño, vivimos en el mundo real, hay putos locos. Es simplemente, pues estos son putos locos vampiros, pero hay también vampiros normales haciendo su vida normal dentro de lo que es ser un vampiro. Y eso se perdía en la novela, claro, porque estaba feo a lo mejor poner a Will Smith diciendo que te has convertido en el malo, macho. Claro, al final la novela es una introspección de cómo el último hombre en la Tierra se logra gestionarse a sí mismo. Y es lo que refleja más o menos la película, la primera parte de la película, la primera media hora, pero luego digamos que ya se pierde un poco en cuestiones mayores de salvar el mundo y tal. Y ahí es cuando ya a mí me pierde, por lo menos. Cuando le matan al perro. Sí. Un John Wick. Hostia. Literalmente es lo que estaba pensando, pero me estaba aguantando las ganas de decirlo.
Va, voy a abrir. Voy con un melón. Porque en Soy Leyenda hay como unos perros vampiros también. Sí. Estamos ahí. Ya veo por dónde vas a ir. Entonces, estamos asumiendo que los animales se pueden convertir en vampiros también. Sí. Es decir, puede haber un conejo vampiro. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, el puede haber de incluso los Monty conejos Python. vampiros. Por ejemplo, la cosa es la expresión follar como conejo y parir como conejo. Sí. Pues claro, si tienes conejos vampiros que paren conejos vampiros, tienes montado un lío de la hostia en 3 días. Joder. Vamos a abrir ya el melón de los vampiros pueden, o no Australia va a pueden extinguirse. tener relaciones sexuales. Vale, no era por donde creía que ibas a ir, ¿no? ¿Cómo produces una erección sin sangre? ¿Cómo produces una erección a un muerto? O lo que yo dije, lo que Uf. pregunté por primera vez en el grupo, de no pueden tener relaciones porque no pueden tener erecciones o porque les tienen que dar permiso para que entren. Joder. No sé si habrá Ahí hay un bibliografía. rollo de Buena consentimiento y demás, jodido. Pues es una pregunta, ¿eh? O sea, no sé si alguien tiene la respuesta o dejamos que los oyentes divaguen ellos mismos. A ver, en la entrevista con el vampiro tienen pulso. Los vampiros siguen teniendo pulso. Pues ya por lo está. menos Luis tiene pulso. Por lo tanto, además Luis se dedica Arreglado. a hacer sucias con Claudia. Que Remember tiene mentalidad de persona más adulta porque va creciendo, se va desarrollando intelectualmente, pero sigue teniendo cuerpo de niña de 6 años. Todo mal, todo mal. Ya. Te metes en problemas muy jodidos en cuanto dices, venga, vale, hay pulso. Claro, hay que cambiar el paradigma ya. Ya empezamos, si queréis, a nombrar o a hablar de las películas que más queráis, sin ningún orden cronológico ni nada. Películas o novelas o videojuegos o lo que queráis. Yo, por recomendar una película que no es muy conocida, a lo mejor, es una de George A. Romero, que debe ser como de finales de los 70 o principios de los 70, no recuerdo bien, que es Martin. Es una película totalmente de serie B, hecha con muy poco dinero, en la que el protagonista cree ser un vampiro y se comporta como tal. Entonces hay una trama muy interesante ahí. Y bueno, la dejo como recomendación, no digo mucho más sobre qué va la trama. Y la dejo como recomendación. Vale, entonces pasamos ya a que vivimos en un mundo en el que existe Jesucristo cazador de vampiros, ¿no? Sí, ese es el terreno. Eso. Todo esto ha sido O lesbianas abonar el que- terreno para empezar a hablar de eso. Es decir, es una película en que sale Jesucristo que de repente se vuelve puncarra. De repente se quita la barba, se quita el pelo largo, se pone una cresta, se pone una camiseta negra y se va a matar vampiros. Hombre, Pero Eso me haciendo caras. suena a la película de John Carpenter, de los vampiros matando ahí sí. y haciendo matanzas de Texas. Es más, coge un par de parabrisas de un coche y lo usa para hacer una cruz, para que no se acerquen los vampiros. Sí. En esa película Dios se aparece en un helado. Lo veo coherente. Literalmente está comiéndose un helado, un cuenco con un par de cerezas, y de repente el helado empieza a hablarle. Estamos ante la mejor película de la historia de vampiros. Claro, y Probablemente da lo que promete. Es más, mira, te lo voy a enlazar con la otra mejor película de vampiros de la historia, con Blade, porque al final Sí. es un tío que tiene superpoderes y que caza vampiros. Es lo mismo. Exactamente. No hay diferencia. Jesucristo, el primer Van Helsing. Podéis seguir con vuestra recomendación. No, ahora la línea es esta, la acabas de abrir ya. Es que, además, si queréis comentar algún juego o algo, te lo puedo unir con que en Blade 2 sale Norman Reedus, Bueno, como en Death ya lo hemos liado. Stranding. Y ya ahí tú te haces el apaño
Me decía, pues ahora que estás diciendo de Death Stranding, ahí está el videojuego de vampiros. Podcast de Death Stranding, vamos. A mí la que me gusta mucho es la de Robert Rodríguez, Abierto hasta el amanecer, que luego ha tenido, creo que secuelas y serie, pero la primera me parece divertidísima. Además tiene guión de Tarantino que se nota bastante. Y esa película me vuelve loco, Abierto hasta el amanecer. Yo es que creo que decir la que recomiendo pues es un poco obvio. O sea, la de Taika Waititi, porque es que no hay otra película de vampiros mejor que esa. Es decir, es reducir toda la magia del vampiro o todo lo del vampiro, reducirlo a un grupo de universitarios que tienen que lidiar con sus dramas. Sí. Y es como Taika Waititi entendiendo el siglo XXI de la mejor forma posible, porque es el impacto del vampiro en la sociedad. El impacto del vampiro era el vampiro en Londres, o un bárbaro en Atenas, o incluso, ahora lo pienso, y está hay un capítulo de Digimon, yo aquí yendo hay un capítulo de Digimon que lo que es que uno de los malos es un vampiro, y la gracia de ese vampiro es que es el primer Digimon en pasar al mundo real, y al fin y al cabo esa idea de un mundo aparte en el cual se mezcla la figura del vampiro y llega a un mundo real o un mundo urbano, es la misma idea que en Bram Stoker es la llegada a Londres desde su bosque en Transilvania. Y lo que hace Taika Waititi es el grupo de estudiantes que ya está insertado en la sociedad, es decir, ya ha superado todo eso de que el impacto sea el vampiro en Londres, lo ha convertido en somos vampiro, estamos en Londres desde hace mucho tiempo y aún no nos hemos adaptado porque no hay una discoteca de vampiros. Entonces es como que adapta las problemáticas del vampiro, las vuelve a convertir en problemas millennial o problemas incluso centennial, con lo de las niñas, de ¿cuál es vuestro mejor pasatiempo, niñas? Capturar pedófilos y comerles el cuello, jaja. Quiero decir, es como que va adaptando todas las culturas y todas las, incluso la idea esta de todo lo cristiano y todo el elemento de Jesucristo como vampiros, lo va adaptando a una película que se acaba convirtiendo en una sitcom que no llega a la pedantería de la sitcom a lo Big Bang Theory, ni llega a estos elementos de sí, vamos a hacer 85 temporadas de 450 capítulos, pero igual así tratan las mismas problemáticas que en ellas. Cuando está en la película, que es la mejor parte de la película, está la chica que quiere convertirse en vampiro y está fregando y dice, si hubiera tenido pene, me hubiera mordido hace años, solo saben morderse la polla los unos a los otros y me tienen aquí, es que ni siquiera llevan camisas, llevan blusas, parece un club homoerótico de chupapollas y me tienen atrapada aquí planchando sus chorreras y estas mierdas. O sea, esas partes que realmente se ven y son problemáticas se convierten en una idea que acaba normalizándose, y es como, esta es una crítica que podría ser sin vampiros, pero aún así los vampiros le otorgan ese brilli de crepúsculo que el primer capítulo de la temporada dice, ¿por qué te pones purpurina? Y dice, ay, porque parezca el del crepúsculo. Es como una forma de el reflejo del otro se convierte en el propio reflejo de ¿por qué te pones purpurina? Pues porque quiero parecer al vampiro de Crepúsculo. Es como una alteridad queriéndose parecer a un otro, siendo, o sea, sin llegar a ser nada, ¿sabes? Como, y son elementos que está plagado de pequeñas cositas que son maravillosas y hacen de una película que se convierte en eso, en una nueva regeneración de las problemáticas de un vampiro en versión millennial, pero aún teniendo 400 años. Entonces no sé qué más quieres recomendar aparte de las purpurinas y las chorreras. Además, como está grabada, que es una especie de falso documental y da lugar a... Claro, son situaciones muy graciosas, porque al fin y al cabo es meter a 4 vampiros, cada uno de una época distinta, Nosferatu el más viejo, un vampiro medieval, otro romántico y otro actual más o menos, y los metes a convivir en un piso viejo y a lo que dé. Y da lugar a situaciones graciosísimas. Cuando uno tiene que afeitarse o algo así, creo que era, y como no puede verse en el espejo, pues tiene que tener a otro enfrente diciéndole lo bien que le está quedando. Eso como cuando van a la fiesta, a la discoteca, que en vez de mirarse al espejo cuando no puede, para quedarse la ropa, hay uno que dibuja y se pone a dibujar, no lo mira, esto te quedas y van súper cutres. Sí, claro, o sea, son relaciones de cómo sería el vampiro en la actualidad y realmente queda bien, ¿no? Cuando dice, esta es mi hora favorita del día, voy a abrir la ventana, y es como, realmente estás haciendo una cosa muy problemática porque te estás enfrentando a la muerte y al concepto que todas las películas y toda la cultura te dice que debes
tener peligro, que es esta de ver al sol y todas estas cosas. Y llega y es como, es una gracia, es la gracieta de ver a ver si a las 6 de la mañana el sol ha salido o aún no, y es como, bien, por fin. ¿Sabes? Es como, todos esos elementos que realmente se conciben como trascendentes, que es la trascendencia romántica, realmente pierden todo el peso en las películas de Taika Waititi, como también quiero que pase en Jojo Rabbit, por eso quiero verla. Es como, Taika Waititi es capaz de hacer perder todo el peso de la trascendencia de un problema muy grave y hacer que se convierta en eso, en una película cuya mayor importancia es cómo entrar a una discoteca y que te dejen entrar, porque claro, eres un vampiro y no puedes entrar tú, te tienen que invitar. Entonces, es eso, no sé, es muy buena, es muy buena en ese sentido. A mí, la verdad es que cuando la vi fue como que me faltaba algo, pero... ¿Cómo que te falta algo? ¿Cómo te va a faltar algo si lo tiene todo? No sé, es que se me hizo como... no sé, o sea... me faltaba algo. Necesitaba chicha, no sé. Me habría interesado más la vida de los licántropos, honestamente. O sea, a mí las licántropos haciendo cosas me parecían mucho más interesantes. Además son mucho más guays porque llevan camisas de cuadros, o sea, chorreras camisas de cuadros, pero bueno, eso ya son gustos personales. Pero sí que me gustaría recomendar, como habéis ido más a lo audiovisual, pues yo voy a tirar más por las cosas escritas. De verdad, por favor, todo el mundo a comprar la movida tocha que es Fabole, de verdad, de Victoria Francés, porque primero tiene unos dibujos preciosos. Segundo, Ezequiel es probablemente el señor más sexy jamás dibujado. Eso es tremendo, de verdad es tremendo, total, es absolutamente recomendado. Y aparte usa un lenguaje tan barroco que acabas la historia sabiendo más o menos lo que ha pasado, pero no tienes ni idea, no te has enterado de nada y tienes que volver a empezar y dices, esto es muy denso. Es una maravilla. Además es súper intenso todo el rato. Sí. Es muy bueno de leer y muy cansado. Y además lo bueno... Yo tengo. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo el Fábula. Yo es que tengo la edición tocha, que de hecho es la que ahora he estado viendo, que no sé por qué, igual es que no se vendió demasiado y eso me duele un poco en el alma, pero esta edición tocha en la que están los 3 volúmenes, creo que además incluye, o por lo menos mi edición, tiene bocetos y es precioso ver los bocetos que tiene. Y también mi edición también incluye un relato aparte, que también es una chica enfrentándose un poco a la muerte y a lo que hay más allá de la muerte, a raíz de que su gatita se ha muerto. Es precioso y además va vestida de hada. Es que todo bien. Es este rollo de recuperar al vampiro como ese ser atormentado que vive en un castillo y que ve en una muchacha viva el recuerdo de su amada muerta. Es increíble, es increíble. Y eso, es muy denso, pero más o menos al final dices, creo que me he enterado de las cosas. Y por supuesto, pues, entrevista con el vampiro. Y ahora que he dicho 2 cosas pues, que podéis leer, entrevista con el vampiro es que no hace falta decir más cosas porque hay muchas cosas, o sea, tremendo. Digo una que no leáis jamás, por favor, nunca jamás leáis La doncella de hielo, porque es probablemente no la peor, pero de las peores novelas que he leído en mi vida. Es el machismo de los años 80 con la apología de las drogas y un rollo vampírico muy mal llevado que no sabe a dónde va, todo mal. Fábole todo bien, La doncella de hielo todo muy, muy, muy mal. Además hay vampiros que están descritos de tal forma que literalmente a mí me dieron arcadas. Fue como, o sea, no. Pero no porque sea en plan, es que es un cadáver, no. Es como, eres un puto cerdo. O sea, vas con toda la mierda del mundo encima, hueles mal y encima vas violando gente. O sea, no, mal, todo mal contigo, por favor, muérete. Si Reverte escribiera una novela no de la encontraré. Literalmente. Bueno, no sería de helicóptero, pues es burro. Yo os animo a que hagáis esto de recomendar cosas porque sospecho que nos sigue algún productor de televisión o algo. Fue anunciar lo de que grabábamos el podcast de vampiros y yo de repente empecé a ver que en la tele ponía Hotel Transilvania, Conde Mort, Blade 1 y 2. Nos tiene que seguir alguien de la tele seguro. Claro, es que sí, tenemos nuestras influencias. Claro, somos aquí los hilos del poder. Yo, hablando de Hotel Transilvania, es una película, bueno, una trilogía muy buena.
es muy buena y sorprendentemente buena, y en las traducciones españolas, bueno, el doblaje español es interesante porque ponen los diferentes acentos de las diferentes partes de la provincia, pero bueno, la provincia del país. Y es muy buena la peli, también la recomiendo porque es como una peli infantil dirigida a público familiar, pero es como, pues no está tan mal. Creía que iba a ser la típica chorrada que hacen a los serie beta, pero no, está muy bien. Era el apunte que había sacado la gente. Bueno, también hay otra cosa que esto ya es, bueno, si tenéis críos cerca, por favor, enseñarles la serie esta que creo que es de Disney Channel, creo, no sé de qué canal es un canal infantil, en el que hay una niña que es vampira y es maravillosa porque es súper cookie, y además las coletitas que lleva son en realidad como 2 alitas de murciélago, es muy bonita, y además tiene problemas de vampiros súper normales metidos dentro de la vida de una niña. Genial. No sé si es Vampirella o algo así, es muy guay. Yo siempre tiro a los dibujos, no. Bien que haces. Es siempre de a mí. Y luego de videojuegos, yo no sé si hay. O sea, sé que está el Vampire. No sé si en Bloodborne hay alguna representación del vampiro con todo esto así medio gótico. Seguro que y sí. Algún juego indie, pues no tengo ni idea. Pero, y siempre es como que le he tenido miedo al Vampire. Miedo sobre todo porque cuesta 45 euros. Y porque claro, dicen que es un juego que no es para todos. Y cuando veo el combate y esas cosas como, claro, juego tiene pinta de ser estos típicos densos y tal. Voy a esperar una rebaja. Bien, está rebajado 35. Es como, sí, es muy caro. Pero es como que le tengo ganas y tal vez tiene algo interesante. Tal vez no, pero con esto de la elección de poder matar o no matar a la gente inocente y todo esto, pues tiene que estar bien. No conozco más juegos así. No, o sea, no es que no conozcas, que no me vienen a la cabeza. O sea, que cuando preparamos el podcast allá por octubre, pues sí que me acordaba de algún otro, pero ahora no me acuerdo de ninguno. Bueno, está Castlevania por ahí. el Castlevania es el más famoso, la saga. Que yo he jugado los primeros, bueno, algunos de los primeros, y bueno, todo eso de que es difícil y tal, pues es verdad, pero también es cierto que iniciaron de alguna forma un género, ¿no? Junto con Metroid está el Metroidvania este famoso, y son realmente los primeros Castlevania, que son una adaptación libre también de Drácula, son muy interesantes y muy seminales, por decirlo de alguna forma. Luego están la subsaga de Lords of Shadow, creo que era así. Yo solo he jugado al primero, que salió por allá en PlayStation 3. Y recuerdo que el guión me pareció bastante malo, pero lo que es en sí a nivel de hack and slash y lo impresionante que era y lo bien llevado que estaba, también es un juego que yo creo que puedo recomendar. Hace tiempo, no lo tengo muy fresco, la verdad. Hace mucho que lo jugué, como 5 o 6 años casi cuando salió, pero recuerdo que quitando algunas cosas de la historia y de la narrativa, me gustó mucho el Lords of Shadow. Hombre, el guión es que tenía girito al final. Sí. Mira, voy a meter el spoiler, me la pela. Sí, era eso, que tú empezabas jugando el juego como una ambientación medieval, la media y todo eso, y cuando terminaba el juego te metían una cinemática, estaba en el castillo de Drácula, estaba el protagonista y tal, y había un momento en el que caía por la ventana y de repente había coches en la carretera. Sí. Y te quedabas como, hostia. Claro, y eso es la secuela, que yo no la he jugado, pero dicen que salió un poco regular. Un poco rana. Luego también están los Soul River, que también son de vampiros y demás. O, si no, el mejor vampiro de la historia de los videojuegos, que es Gex, digo el Gecko. Sí. Cuando te metes en el nivel en el que va vestido de Drácula, con su capita, su pelo repeinado, sus colmillos. Mejor vampiro de los videojuegos. Luego está la serie esta de Netflix, antes de irnos de Castlevania. Sí. La de Warren Ellis, escrita por Warren Ellis. Que no sé si la habéis visto. A mí. Sí. Bueno, salió hace poco la segunda temporada, creo que se ha confirmado una tercera. Creo que tiene cosas interesantes. Aparece eso que decíamos antes del Drácula atormentado por la pérdida de su amada y de cómo se muestra un Drácula solo en su castillo. Y luego la trama de la segunda temporada, por ejemplo, de la guerra de vampiros y tal, es más o menos entretenida.
Pero yo le veo algunas flaquezas, por ejemplo, en lo que es la animación. No, si a nivel de dibujo sí que me gusta bastante. Por ejemplo, luego cuando intenta las escenas de acción y determinados diálogos, le veo como que le falta algo de ritmo. No sé si es que el presupuesto no es muy allá, si es que los tiempos de producción son más cortos de lo que deberían o qué. Pero yo le veo como algo de potencial desperdiciado a esa serie. Que, repito, está entretenida, no está mal, no es una mala serie ni mucho menos, pero que da la sensación de que es más pequeña de lo que quizá debería. Hostia, pues a mí no me dio esa sensación. Yo la vi... Ya la primera temporada la vi como pasatiempo normal. Y luego cuando vi la segunda el año pasado fue como de mis favoritas de Netflix del año, porque el planteamiento de la segunda temporada, no del vampiro, del señor este... El señor ese tan atractivo con bigotes y eso que no me sale el nombre. Pero alrededor de... O sea, los personajes que giran alrededor tienen una profundidad que en las series es raro verlas, sobre todo en series de Netflix, donde Netflix pone los patrones de cómo se entregan las series y cómo se deben gestionar y financiar. Y me parece como un desarrollo muy profundo de los personajes del señor este, el que se autofustigaba, o de meter dentro de un personaje eminentemente androcéntrico, como es el vampiro, meter a la vampira lesbiana esta, que es como el elemento transgresor de decir, no es un personaje que deba reducirse a ese elemento de hombre encantador y atormentado por su condición de vampiro inmortal, sino que realmente llega como a generar un nuevo horizonte de expectativas a la hora de contemplar la figura del vampiro en Castlevania. Quiero decir, lo más importante es como lo que pasa alrededor de la figura del vampiro, y el vampiro es como que queda centrifugado de toda su esencia, que está muy bien y tal, pero claro, no sale de ahí. En cambio, los otros personajes me parecieron en su época realmente bien construidos. O sea, me sorprendió esa parte. No sé si era por causa de guión o por construcción de personajes en sí, pero sí que tengo un muy buen recuerdo de que Castlevania la segunda temporada fue muy buena. Y la primera fue un planteamiento y a la tercera. Sí, la primera son 4 capítulos que yo creo que casi más a modo de prueba o prólogo que otra cosa. No, pero sí estoy de acuerdo que a nivel de guión, a nivel de construcción de personajes, sí que la serie tiene un nivel muy alto. Mi problema es más bien por cuestiones técnicas, de sonido, de animación y todo eso. Pero lo que es la construcción de personajes y tal, el nivel es bastante alto. Sí, pero a ver, yo me vi la primera temporada nada más, de momento. Te voy a decir, venimos de no hace ni 6 meses un tráiler con Sonic grotesco. Tenía que salir. No podemos pedirle más a las adaptaciones de podíamos estar ahí. Y estamos en la primera temporada de Castlevania. Menos mal. Sí. Sí, tampoco quiero que la gente piense que es una cosa horrible, pero es eso, que me dio la sensación de que faltaba subir un escalón más en lo técnico. Yo solo quiero hacer una puntualización a lo que ha dicho Lucas de la semilla esta del vampiro, la historia, o sea, la figura del vampiro como el señor atormentado. Never forget Coleridge, Cristabel y Carmilla, porque quiero decir, la Cristabel y Coleridge básicamente son una figura protovampírica que quiere hacer, bueno, muchas cosas con una señorita llamada Cristabel. Y claro, eso ya tenemos aquí a una señora a la que le gustan las señoras, y luego tenemos a Carmilla, que tal, también son señoras lésbicas. Entonces, quiero decir, esto es un poco lo de siempre. Las señoras, o con las señoras se abre una cosa, también conocido como la Fifi, por ejemplo, y luego resulta que los señores hacen con ello, y las señoras ya no tenemos hueco. Perdón, siempre tengo que comer para mi casa, que alguien tenga que hacerlo. Pero bueno. Voy yo a hacer una puntualización sobre lo que yo mismo he dicho. Puntualización polémica. ¿Habéis visto el tráiler último de Sonic, el rediseño? Sí. Vale. Sí. Prefiero el antiguo. Ya estamos. Yo también. Ahí. Sobre todo por el crunching. Claro. Quiero decir, evidentemente ahora está mejor el Sonic. Vale. Por supuesto. Indiscutible. Os lo compro.
Pero no, es una película de Sonic, tío. Sonic en 2019 es un meme. Vamos a tope con esa mierda. Yo creo que os gusta ver el mundo horrible. arder. Es decir, es una película en que Jim Carrey es Robotnik, tío. Hace falta un Sonic a la altura. Y el de ahora no, el de ahora es como, joder, esto metémoslo en un juego y vale, pero la película tiene que ser horrible. Ahora mismo, como está, va a ser mala. Por mucho que el Sonic sea bueno. Va a ser mala. Claro, que al menos sea coherente. Con todo. Tiene que ser mala hasta el punto de, por los loles, va a ser buena. Yo estoy ahí. No me voy a bajar de ese carro. No, yo te acompaño en ese carro porque es una película familiar y no está buscando la representación de Sonic, quiero decir. Es una película. Déjale en paz, ¿sabes? O sea, habrá supuesto rehacer la película entera para acabar siendo lo mismo, ¿sabes? Quiero decir. Y encima la habrán cambiado y la idea original pues habrá quedado supeditada a ¿qué quiere el público de Sony? ¿Quiere esto? Bueno, venga, vamos a darle esto. Venga, que se callen ya. Es que nadie piensa en los niños y el miedo que daba el anterior. Yo creo que pero que los niños... Si los niños han visto la de Pokémon ahora con el Charizard ese que tenía hasta pelo hiperrealista. Los niños no tienen miedo de nada. Los niños están viviendo en un mundo en el que la nueva temporada de Pokémon Ash tiene una cara horrorosa. O sea, después de eso no creo que nada les dé miedo. Claro, ahora mismo como, bueno, Sony, ahí está. Además estamos hablando de niñas que juegan con Monster High. O sea, que son literalmente chicas monstruo en el instituto. O sea, y ves esa serie. Que bueno, pero... Totalmente recomendada. Una es preciosa y maravillosa y más vestida de rosa. Es una gótica rosa. Sí. Pero no todos los niños son igual de fuertes. Yo estoy seguro de que si veo este Sonic de pequeño, a mí me hubiese dado miedo y me hubiese quedado un trauma. Me lo creó el Grinch, como ya hemos sugerido antes. Y yo no estoy dispuesto a que los niños sufran traumas por el modelaje de Sonic. Yo estoy bien con el segundo. Estoy bien con el segundo. Es que segundo vas al cine, lo ves y te vuelves a tu casa. No te ha aportado absolutamente nada porque seguramente la película sea mala. Pero al menos esa noche no tienes pesadillas, que es lo que iba a proporcionar el primero. Es que está claro. Pero te casi o sea, es que en esta línea temporal ya nada importa realmente. A ver, en una época en la que Disney te produce películas como churros todas las semanas y demás, si tú coges y metes a tu crío, te vas al cine y metes a tu crío, a ver, Sonic, aunque sea con el diseño de ahora, eres un hijo de puta. Así. Ya está. Te están estrenando películas de Marvel todos los meses, de DC, de lo que sea. ¿Qué coño haces entrando a Sonic? Sonic no va dirigido a los niños, va dirigido a mí, que crecí en los 90, que jugaba en los 90 con Sonic y estoy pensando, pobre tico mi Sonic, lo que le están haciendo, pero bueno, ya vamos a matarlo del todo, vamos con todo. No, medias tintas no. Si lo están hundiendo en los juegos, ¿qué vamos? ¿A que el cine sea la salvación de Sonic? Una mierda. A la tumba. No sé por qué estamos hablando de Sonic, pero yo quiero decir que el juego este de Sonic Unleashed o algo así, un Sonic super hiperrealista que la portada era como el Sonic bueno y el Sonic malo, ese juego siempre lo quise jugar. No lo he jugado porque obviamente la pobreza ataca, pero Sonic ahí bien. No era como un vampiro o algo así. Sí, es que creo que era eso, por eso lo he sacado. Es que a mí me suena, toma como estamos bailando, a mí me suena un Sonic vampiro por algún lado. No sé dónde exactamente. No hemos salido de eso en ningún momento. Esto es maravilloso. Lo estoy buscando ahora mismo, ¿eh? No, era un hombre lobo. Sonic hombre lobo. Sí. Era eso. Sonic de Werehog. Sonic de Werehog. Lo estoy viendo ahora mismo. El erizo lobo. Cágate. Exacto. O sea, yo sabía que había un juego de Sonic para relacionarlo con vampiros y hombres lobo. Leo de Wikipedia. Bueno, yo por intentar... Cuando el sol... Me he metido en Google Imágenes, he puesto Sonic Vampiro y os recomiendo que no lo hagáis. Vale. Leo de Wikipedia. Cuando el sol se pone y las farolas se encienden, Sonic sufrirá una transformación y se convertirá en una mezcla entre erizo y lobo. Un Werehog. Cágate. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el apartado de Sonic en este podcast de vampiros. Y... Sí. Tiene cuernos. Acabo de ver que tiene cuernos.
O sea, no tiene orejas, tiene cuernos, o sea que está sordo. Lucas, por favor. O sea, acabo de buscar a Lash que dice Naika que es feísimo, que no sé cuál es. O sea, a mí me aparece, pero me aparece normal. Y luego a este furro con cuernos. O son orejas. No lo sé. Bueno, Creo que son cuernos. Da igual. Lucas es continúa. esa persona que igual te habla de la alteridad en el romanticismo y luego te habla de esto. Claro, como debe ser. Como debe ser. Bueno, en fin. No sé si tenéis alguna obra más en el tintero para recomendar o para hablar. Bueno, yo menciono por encima Lesbian Vampire Killers. ¿Mm? No, pero ¿Me interesa? ¿Qué es eso? en verdad, de esto de reunirte con colegas, ponerte a beber y verte esa mierda, entra más bien que nada. Pero además, por ejemplo, me acuerdo de la de Déjame entrar, Ah, sí, sí. que es esta de sí. la niña Sí, como sí. un vampiro, pero que sin maldad al final. Es decir, es que necesita alimentarse Claro, por sí, sí. supervivencia simplemente. Y tiene como el señor mayor que le busca víctimas y demás, que me parece muy buena. Incluso la adaptación que hizo, la adaptación remake de Hollywood, Sí. me parece que es de las pocas que está bien. Sí, es básicamente la misma película, es muy parecida. La original es de Thomas Alfredson, por si alguien la quiere buscar. Y es una muy buena película. Es básicamente como una niña vampiro tiene que relacionarse con el mundo. Y cómo se tiene que relacionar con un amigo que tiene y cómo ese amigo se relaciona con ella. Y todos los problemas que surgen de una relación en la que el vampiro al fin y al cabo es un símbolo de lo diferente y de la exclusión social. Porque no puede vivir como vive un niño normal. Y tiene que vivir como una niña que de hecho... Creo que a pesar de que es una niña, tiene ya como 30 o 40 años, una cosa así, o 100 años. Vamos, que es una niña, pero que tiene más edad. Y como ha quedado relegada a la exclusión social y a la soledad por ser una vampira. Y como lo que dices tú, se alimenta de la sangre de otros porque no le queda otra. Y va generando un pequeño caos ahí en la ciudad sueca esa perdida de la mano de Dios. Porque van apareciendo víctimas y ella se tiene que esconder y es una muy buena película. Yo solo he visto la original, pero sé que el remake también es bastante similar, incluso algunas escenas que son clavadas en los movimientos de cámara, en cómo están construidas e iluminadas. Así que si alguien quiere una película diferente de vampiros, esa es una muy interesante a la que se le puede echar mano. Y otra de la que nos hemos olvidado, que también utiliza el recurso de la sangre únicamente para poder vivir, es Buffy la cazavampiros. Anda. Es una película muy Claro. importante que nos hemos olvidado. Hostia, Entonces, sí. claro, hay el elemento del vampiro como la sangre ritual, se pierde y acaba como el vampiro como un bicho zombie medio raro y Buffy pues haciendo cosas. Obviamente, hay que hablar de eso. Hablad vosotros porque no lo he visto, pero podéis, ¿sabes? O sea, que supongo que lo habréis visto vosotros. Sí, pero yo sí. Yo Buffy... no. He visto el tráiler y ya. Buffy forma parte de mi infancia también. Ahora, porque como serie es una auténtica fantasía. Never forget que hay un capítulo musical por lo menos. O sea, yo por lo menos recuerdo uno, igual hay más. Pero incorpora un montón de dinámicas que son, sobre todo en la época, eran como muy novedosas y se las podían permitir, igual que se las permitían en Xena, que hacían unas auténticas fantasías tremendas, únicas exclusivamente porque decían, esto quién lo va a ver. Pues da igual, es que los que lo ven Sí. o porque no hay otra cosa en la tele o porque son ultra fans. En cualquier caso se lo van a comer igual. Enchufa lo que quieras. No hacen un Sonic. Porque no tienen en cuenta que, ay, es que el público va a decir, es que el Sonic no sé qué, y lo cambian. No, es como, toma, te pongo delante un capítulo musical y te lo comes. Y ya está. Y lo vas a gozar. Yo solo Además, tengo algo también en es que contra. Di. Está Joss Whedon por ahí atrás escribiendo y Sí. tal, que sobre todo a la hora de hacer personajes femeninos tiene bastante mano. Yo solo iba a decir una cosa en contra, que es lo de Xena nadie lo ve, no, Quiero decir, Xena es la serie que ha marcado los primeros 20 años del siglo XXI y es una importante base cinematográfica y seriófila
digna de ver y el despertar del lesbianismo y de los elementos de decir, hostia, Senna. Quiero decir, no es tan vaga como... No, por como supuesto, pero espera, se lo planteaban como, esto es un auténtico pelotazo. Esto es un LOL. Y nos lo vamos a tomar como un LOL y ya está. Y vamos a tirar con ello. Estaba Vale, pero Senna, fue un pelotazo, ¿eh? estaba Senna y también estaba la Hércules. Había una serie de Hércules. Incluso hacían... había un capítulo, por lo menos un capítulo, bueno, creo que más de uno, que había crossover. Salían Senna y Hércules. Yeah. Y a mí eso me parecía la fantasía máxima. Yo no lo sé, solo sé que Senna fue el primer Crash, pero el resto ya no me acuerdo. Lo de Hércules tenía... Hay una imagen muy famosa que sale como él de repente diciendo disappointed, no sé qué. Y es porque el mongol estaba leyendo el texto y el texto que era simplemente en desacuerdo, no sé qué, él pegó un grito leyendo lo que no tenía que leer. Y lo dejaron en la serie y dijeron, da igual, tú ponlo. Luego se me ocurre de novelas y tal, está el Salem Slot de Stephen King, pero yo no la he leído, pero sí he visto la adaptación de Toby Hooper, que debe ser como de finales de los 70, del 79, una cosa así, que también la recomiendo mucho. Adaptación de cine B con muy buena mano del director de La Matanza de Texas, de Salem Slot, y es una buena película. Mira, por lo menos a mí que me gusta mucho el cine de este estilo y de esta época, es un alto en el camino también que hay que hacer, Bueno, está la adaptación precisamente de Sam Lot en Los Simpsons. Es verdad. Que además, voy otra reflexión. La imagen que sale el niño, no sé si te acordarás, cuando llega el niño vampiro, Sí. que está en la casa, empieza a tocarle el cristal al niño. Sí. En plan, ábreme, que voy para adentro. Sí. Sí. Asumimos que es el tipo de vampiro que te tienen que dar permiso para entrar, ¿no? Sí. Vale. Se supone que lo hace en plan como algún tipo de hipnosis o algo así. El vampiro le raya la cabeza y el crío dice, venga, para adentro. Ahora, dos cosas. Esa casa no es propiedad del niño. ¿Vale? Vale. Y segunda cosa. Si te muerde, es decir, si el niño vampiro muerde al niño, la casa no es de su propiedad. El niño que se convierte en el nuevo vampiro se tiene que salir de casa hasta que le den permiso para entrar. Nunca sabes por dónde va a salir Alejandro, ¿eh? Esto es increíble. Oyente, yo lo intento controlar, pero no puedo, ¿eh? Me imagino Bueno, lo típico de... en mi casa mis reglas. Y ahí fuera todo. Y ahora, antes de que se me olvide, never forget que Terry Pratchett también escribió sobre vampiros. Porque, a ver, yo no me la he leído, o sea, no me he leído Carpe Noctem todavía, porque me guardo las novelas de Pratchett para cuando necesito así el caramelito del mes, porque son muy especiales, pero muy interesante porque se dedica a satirizar a los vampiros, como Pratchett satirizaba absolutamente todo lo que se le ponía por delante, por si acaso. Así que, otra recomendación más. Se me acaba de ocurrir una película de Catherine Bigelow, que ha ganado ya varios Oscars En Tierra Hostil, ganó varios Oscars, pero esta es una película de hace ya bastante tiempo, creo de 1980 y pico, casi los 90, que son Los viajeros de la noche, en inglés Near Dark, que también es muy interesante. Catherine Bigelow es una muy buena directora y ahí queda la recomendación también. Y no hemos mencionado Vampiros de John Carpenter. Es verdad. Yo esa película no sé si me gusta. Sí, es verdad, la he mencionado. No sé si me gusta, porque casi todo lo de John Carpenter me gusta, pero igual igual no me convence tanto como el resto. Pero sí. Es que igual lo de James Wood matando vampiros queda un poco raro. Ya, tiene cosas raras esa película, pero aún así mala tampoco es. Así que otra que podéis apuntar. Entrevista con el vampiro. Quiero decir, Entrevista con el vampiro. Yo no he leído la novela, pero la película a mí me gusta también.
Crepúsculo no me gusta, he de reconocerlo. Pero Entrevista con el vampiro sí que me parece que tiene con la película cosas bastante interesantes. Pero a ver, Crepúsculo es que no te la tienes que tomar de coña. Esto es como la gente cuando salió la de Spring Breaker, esa de Selena Gómez con Jay Franco, Ya. que eran como 4 muchachas que se van a las fiestas de primavera y acaban metidas en líos de droga y demás. La gente estaba criticándolo como, madre mía, esto es malísimo. Es como, esto es Jay Franco que se aburre en su casa de vez en cuando y graba películas para descojonarse de todo el mundo. Es decir, había una escena de Jay Franco vestido de rapero, con los dientes de oro, en un piano, tocando una versión acústica de Toxic de Britney Spears, mientras a cámara lenta 4 muchachas, no sé si son universitarias o no, con pasamontañas rosas, se cargan a un comando entero de traficantes de drogas disparándole con pistolas, con UCI y demás. Es como, tío, esto es de coña, tómatelo así. Yo personalmente es que soy una fiel defensora del Crepúsculo, única y exclusivamente porque forma parte de mi adolescencia y aparte porque creo que es un ejemplo perfecto de cómo no deberías llevar la relación de pareja. Si tu pareja cumple las cosas de Edward, déjalo. Sal corriendo por ahí. Por otra parte, si eres un personaje tan total y absolutamente narcisista como Bella, terapia. Tienes 90 años y estás enrollado con una niña de 17, terapia. Déjala y vete a terapia. Y luego quiero recordar que la película de Luna Nueva, la película de Crepúsculo tiene la maravillosa escena del béisbol, eso es así, punto. Sí. Y aparte, sí. Es una paleta de colores maravillosa porque está todo tan desaturado que Bella tiene el mismo color que mis libretas. Una fantasía. Es más blanca ella que los vampiros. Pero Luna Nueva está dirigida, si no recuerdo mal, por el director de American Pie. Y eso, tú ves la película y no te das cuenta, pero cuando lo sabes, ves la película y te das cuenta de que en el principio de todo, Edward se baja del coche y suena una música muy especial y te das cuenta de que nadie en absoluto puede tomarse en serio a Edward Cullen en esta película. Ni siquiera Robert Pattinson, que lo estaba yo estoy haciendo esto. De hecho, no le dejaban sonreír mientras grababa las películas. Él decía en plan, pero es que, este personaje no puede estar sonriendo ahora porque, míralo, está todavía absolutamente deprimido. Y los productores en plan, no, pero sonríe un poquito. Y él en plan, sonrío de normal, no sé. Y era como, no, estás sonriendo demasiado. Entonces, era todo un poco locura. Pero eso, la segunda es precioso verla sabiendo que es una auténtica parodia de la misma película. Es increíble. Aparte claro, es que no se tomaron eso en serio para nada. Pero aunque te la tomes en serio, de hecho hay en Luna Nueva, en la novela, la fantasía de jugar con el formato del libro, porque la escena que en la película se tradujo como Bella sentada en su habitación y la cámara dando vueltas a su alrededor mientras pasan las estaciones, que es que a mí es una escena en la que te deprimes, quieras que no te deprimes, te pega una bajona tremenda. Sí. Eso en la novela son simplemente páginas en las que está escrito el nombre del mes. Pone octubre, noviembre, pero no pone nada porque no hay nada relevante en su vida y a mí me pareció una fantasía tremenda. Yo según me leía Crepúsculo veía muchas cosas muy terribles, pero engancha muchísimo. Por lo menos a mí me enganchó un montón y eso se lo tengo que reconocer. O sea, es droga de la buena, porque es terrible, pero encanta. Acabo de ver que el director es Keith Waits, que sí, dirigió American Pie. Pero es que ni meter pasta ahí, quiero decir, no tiene tantos años que Crepúsculo. Y ver las escenas, las de acción, las peleas, las transformaciones de los lobos, y dices, un poquito más de dinero, joder, el bebé. Dios, no. Claro, es decir, déjate un poquito, ni siquiera te voy a decir déjate un poquito de pasta y hazlo por CGI. No, coño, búscate un bebé. Compra un bebé. Vale, toma 500 pavos y te trae un bebé de cualquier lado para que ruede un par de escenas. Es decir, si no tienes que hacer nada el bebé, tío. Un poco de dinero, joder. Es que es tremendo. O sea, eso realmente fue como, no, ¿por qué? Pero bueno, tampoco, no sé, es un añadido. Sí.
Eso de sí. Pero es que es eso, de hecho, Amanecer como novela no solo es la más tocha de todas, sino que tiene la mejor parte, que es la parte intermedia, que es en la que Jacob, el licántropo, se dedica a narrar lo muy mal que está. Es una auténtica gloria, por favor. Recomendadísima Crepúsculo. Y bueno, si no tenéis nada más, esta va a ser la última recomendación de hoy. Bueno, yo creo que, a ver, es muy difícil hablar de hacer un podcast de vampiros porque es inabarcable. Podría hacerse un programa solo de vampiros, de todas las obras, todas las adaptaciones de Drácula, de patatín, patatán. Pero bueno, yo creo que más o menos hemos visto un poco la evolución del vampiro desde sus orígenes, lo hemos por lo menos esbozado, hasta Drácula, las distintas adaptaciones de Drácula y del mito romántico, y el resto de películas que más o menos conocemos y nos han ido interesando, y pues ahí queda la cosa. Yo creo que ha dado muchas películas y muchas novelas el vampiro, y muchas son interesantes. Y pues nada, que al menos el podcast sirva como forma que tiene el oyente de recoger recomendaciones y pues ya expandirlo y demás. Si nos hemos dejado alguna que os parece interesante, que no conozcamos y tal, pues nos lo podéis hacer llegar por Twitter o en los comentarios en iVoox o en YouTube o por donde queráis, que lo leemos todo con mucho gusto. Y ya para ir cerrando, pues simplemente recordar que Espada y Pluma, tanto la web como el podcast, se sostienen gracias a las aportaciones de Patreon. Y os animamos a que si no sois Patreon, pues os planteéis apoyarnos por esa vía. O por supuesto también agradecemos mucho los comentarios, las lecturas que hagáis en la web, y que compartáis este mismo podcast con vuestros amigos, familiares, licántropos, vampiros, con todo el mundo. Y nada más. Nos hemos saltado un mes, más o menos, porque no hemos podido grabar, pero la idea es que sigamos con el podcast mes a mes, y si nos podéis echar una mano para compartirlo en redes, lo agradeceríamos muchísimo. Me están diciendo que por aquí, por el chat interno, que nos hemos dejado una obra fundamental, fundacional y seminal relacionada con los vampiros. Así que, Alejandro, por favor, coméntanos. Vamos con tres cosas. Primera, bueno, yo la he nombrado antes, pero Condemor. Condemor, Chiquito, sí. Drácula, por supuesto. Bráculas 2, esa es buenísima. Claro. Todo lo que... Bueno, te iba a decir, todo lo de vampiros de chiquito, no, todo lo de chiquito. Todo, punto. Sí. Ya está. Queremos Luego, cerramos el podcast. La temática del podcast, te iba a decir, la temática del podcast era... queríamos hacer algo de terror y demás. Pusimos a elegir que si zombies, vampiros, ganaron vampiros, pero yo creo que para la próxima el verdadero terror es preparar los programas y que no tengamos problemas técnicos y demás. Sí, Eso no, desde luego. Debería ser un podcast de eso. Y tercero, espero que sepas que para la imagen de YouTube claramente va lo del graffiti de vampiros existen. Ya está, era eso. Muchas gracias. Bueno, eso, y otro punto que quiero hacer yo, que el próximo podcast será de Navidad, por favor. Sé que lo elegís vosotros, pero elegid Navidad, por favor. Lo que sea, da igual. Ni que sea cómo se visten los corgis de la reina de Inglaterra en Navidades, pero por favor, Navidad. Bueno, en algunas películas de Denis Villeneuve nieva, si queréis, por ahí. No. No. Bueno, pensaremos algunos temas más para el siguiente podcast y pues seguramente, como hemos hecho hasta ahora, lo pondremos en una encuesta a través de Patreon y nada más. Ha sido un placer estar con vosotros otro mes más. Nos lo hemos pasado bien, que es lo importante. Aprender, bueno, no sé si habréis aprendido mucho, pero por lo menos hemos soltado una ristra de películas y series y novelas y juegos que son interesantes.
Y nada, nos vemos el mes que viene. Muchas gracias por escucharnos en cada programa. Y hasta luego. Adeu. Bye bye. A mí que me va a correr. Yo soy Drácula. Y me acuesto y me levanto y voy en busca de la garganta. Quiero sangre. ¡El señor del Averno! ¡El príncipe de la tiniebla! ¡Conde Mo! ¡El vampiro volador! ¡Esta faena tiene que cortar dos orejas, señor conde! Y el rabo, vaya tarde que me espera. ¡Ole, señor conde! ¡Así me gusta! Muerta y monteño. Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Soy el vampiro utifiero con cuerpo de torero y a la pavona. ¡Ese señor de los infiernos que ya ha venido a vernos hemos de agasajar! Soy primo hermano de Satán y me sabe más a panto de hoy que voy a morder, pupita. Soy un pistro, soy un vampiro. Es un pillo, es un truán. Ha llegado ya el esperado. ¡Más sangre! ¡Quiero sangre por la gloria de mi madre! ¡Sangre con tomate! ¡El castigo está decaído! ¡Hay una novedad muy grande! ¡Eso a las tomas sexuales de los países candidatos! Gran chupador de sangre es mi patrón, el Condor. Bebo sangre porque Drácula nací y su color carmesí me vuelve loco, sí. Yo quiero mar, yo quiero mar y mar. ¡Sangre! ¡Sangre! Por favor, que no decaiga la fiesta. Bebo sangre porque Drácula nací y su color carmesí me vuelve loco, sí. Yo quiero mar, yo quiero mucha mar. Quiero sangre. Te mataré en malvade, en un beso. Quiero sangre de castigo humano. Quiero sangre, quiero. ¡Vamos, señor!